a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si lo logramos. A ver, yo quiero. Ustedes cacharon. Vos vas a jugar Darle hoy, de una. Sí. Voluntario. Otro voluntario. No hay más voluntarios. El José, pues que no ha jugado desde hace rato. No, el Pat no ha jugado hace rato ya. El Pato, estás en la... ¿Cómo va a jugar si está en el teléfono? Conéctate con la compu, Pato. Que estamos semana 6. Y ya, ya de una. ¿Ustedes sí conocen este juego? ¿Sí jugaron? Sí. Sí. Yo sí. Ya, a ver, voy yo primero. Eso mismo. Eso. ¿Sí suena? Sí. Vamos a jugar y después hablamos de toda la campaña. ¡Ah! No me dejó ni matarle una. Bien. Súper. Ajá, lo encontré. Es bacán porque está lleno de minijuegos. Entonces cada uno tiene una mecánica distinta. ¿Vieron cómo me aprendo mientras hablo? No lo iba a lograr. Corre. A ver. Upa. Oh, sí. 601. 601. Entonces yo tengo 601. Súper. Darly, tu turno. Ya. No se escucha porque no está compartido el sonido. Ay, no leí. Fine. Busca el asesino. Ajá, con las justas. No. Este es sí, dificilazo. Ese es ya marcaste todo. A ver. Chuta, chola, 137. A ver, Pato. Está difícil aquí en el computador. ¿Cómo logró ese nivel que no pudimos cruzar ninguno? No tengo ni idea. O sea, Facilito, A ver, búscalo, mijo, búscalo. Drag. ¡Ah!
Ah, no rayos. Vamos. Ay, No, nada. 154, gracias, muchas gracias, Papto, 154. Súper. ¿Qué acabamos de jugar? ¿Cómo se llama este juego? ¿Y de qué se trata? Como todo. De formas estúpidas de morir. Ajá. ¿Y por qué? ¿Es como solo un juego? ¿Alguien ha visto algo más alrededor de este concepto? Hay como un programa. ¿Un programa de qué? A ver, no, creo que estoy confundiendo el nombre, pero hay como 1000 maneras tontas de morir, algo así era el programa. Pero bueno, creo que no va con el videojuego, quizás tomaron de inspiración. Pero sí, pero como que he visto, creo que antes del juego algunos como videos, pero no lo conozco mucho como eso. Ujú. ¿Alguien más jugó esto antes? No jugaron antes. Sí, La Cris, el Pato también. El Sergio también dice que sí, aunque no está. Vamos a intentar cachar, ¿no es cierto?, de qué se trata todo esto. Por aquí está. Súper. Esto es una campaña, ¿no es cierto?, de seguridad en la vía del tren. Entonces, imagínense, pónganse a pensar un rato, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que puede pasar el momento en el que abran el metro en Quito? ¿Cuáles son como todos los problemas que pueden llegar a haber? En Australia, identificaron como un problema súper grave que son accidentes vinculados al uso del tren. Y para intentar evitar estos problemas, desarrollaron una campaña en donde uno de estos elementos del videojuego, ¿no es cierto? Claro, parte de las cosas que llegan acá es del videojuego o la canción, pero hay como otro sinnúmero de productos y de plataformas que están vinculados que nosotros no los conocemos. Pero vamos a cachar por un momento. Young people don't listen to public safety messages. So how do you get them to stop being unsafe around trains? By making it the dumbest way to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. A song was written called Dumb Ways to Die. It was released as a YouTube video and within a week had over 20 million views and coverage on every television network in the country. A dedicated Tumblr site generated huge and immediate viral effect. Within days, Dumb Ways to Die became the world's most shared video. The song was released on iTunes and climbed the charts in over 20 countries, making its way onto playlists everywhere. Radio advertising was purchased, but this song about rail safety was so popular, radio stations played it for free. Awareness went through the roof, but we had to get people to change their behaviour. So every element of the campaign directly drove people to pledge to be safe around trains. Nearly 1 million people took the pledge on our website. The little book of Dumb Ways to Die asked kids to take the pledge. Outdoor advertising got people to promise to be safe and generated Instagram-friendly content. A smartphone game also got people to make the promise. And at train stations, a karaoke version of the song played while posters visually reinforced the message. The results? People adopted the rail safety message like never before. Over 200 cover versions were made. Schools started using it as a teaching tool in classrooms. Dumb Ways to Die became the most shared public service campaign in history. And most important of all, the Metro has seen a 21% reduction in accidents and deaths compared to the same time last year. Dumbest ways to die. Dumbest ways to die. So many dumb ways to die.
Be safe around trains, a message from Metro. Entonces, hay algunas cosas que me parecen como re interesantes alrededor de esta campaña. Primero, las cifras, ¿no es cierto? Vieron como 21% en reducción en accidentes y muertes vinculadas al uso del metro y del tren en Australia, ¿no? Es un porcentaje súper grande. Después, el que sea como la campaña número 1 en relación a la difusión, campaña pública número 1, y la tercera más compartida de las campañas en general. Me genera como esta duda, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán estas dos campañas que están por encima de esta? ¿Cuáles serán como las campañas más difundidas alrededor del mundo? ¿Qué creen? Seguramente algo de Coca-Cola. Yo pensaba como lo mismo. Yo pensaba lo mismo. Algo de Coca-Cola de ley. ¿De qué más podría ser? No dirán de la puse, deja tu huella. Puede ser de tecnología. O sea, Muy abierto, ¿como de qué? De tecnología. diría en la venta de smartphones. Tal vez en alguna marca, tal vez puede ser Apple. Capaz, puede ser, no, ahí sí no podría darte un juicio de valor, no estoy tan seguro. Pero bueno, eso es como pura especulación, ¿no? Y después, por otro lado, ¿qué es lo que creen que hace que esta campaña haya tenido tanto éxito? La musiquita pegajosa. La musiquita pegajosa, ¿qué más? Que se extendió hacia más, que es un producto transmedia que no se quedó solamente en una cosa, sino que se expandió como el videojuego, que la cancioncita, que yo supongo que habrán puesto cosas relacionadas en el metro, o sea, como impresiones, cosas. Puede ser también eso, Intentando ¿no? Ajá. Este carácter multiplataforma que tiene. Y creo que también la transformación como de algo tan malo, algo negativo, a algo Ajá, gracioso, como la ajá, ironía, como ser algo ajá. irónico. Ajá, ese es como justo el punto al que quería llegar, ¿no es cierto? Como este carácter lúdico que tienen dentro de la comunicación y dentro de los distintos procedimientos. Entonces, por lo general, nosotros podemos vincular solo el concepto, ¿no es cierto?, de lo público, de campañas públicas con cosas aburridas, ¿no? Entonces, fíjense como si el atrevimiento que llega a tener una campaña pública de seguridad sobre el uso del metro a través de estos personajes divertidos que te cantan, que te muestran estas formas tontas de morir, ¿no? Que es un poco lo que de alguna forma también intentamos hacer, como trabajar a través de estos componentes y de este carácter lúdico, de distintas maneras, con distintas categorías además de diversión, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran estas categorías que había propuesto Roger Caillois sobre la diversión? En los dos géneros, ¿no es cierto? En Paida y Ludus veíamos que podía ser el vértigo, podía ser la mímesis, que podía ser el azar, que podía ser la competencia. Pero el día de hoy vamos a intentar ver una lista algo más extendida. Entonces partimos del concepto de Huizinga, ¿cierto? De pensar que somos seres lúdicos y que esta característica lúdica nos permite de alguna manera aprender también, nos permite como comportarnos dentro del relacionamiento social, dentro de nuestras actividades personales, ¿no es cierto? Siempre buscamos cosas que nos permitan divertirnos, más allá de cosas que sean aburridas, ¿no? Preferimos evidentemente ir a una clase que sea más divertida que ir a una clase que sea más aburrida. Lo que de alguna manera logran categorizar estos manes a partir de varios autores, Gross, Caillois, Csikszentmihalyi,
Gemois, Leblanc, Gapter, es de entender cuáles son todas las características que pueden otorgarle a la lógica del juego y categorizar, ¿no? Y terminan con estas 13, me parece, 3, 6, 9, 12, 13 conceptos que vamos a ir repasándolos uno por uno. Son súper fáciles de entender, ¿no es cierto? Vamos a revisar, vamos a ver como algunos ejemplos que me parecen que pueden guardar cierta relación desde el área interactiva, otros que más bien son como todo lo opuesto, pero un poco para tener como unos referentes, ¿no? Y una visión un poco más amplia de cómo también nosotros podemos identificar qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Cada uno al menos. Uno de estos placeres, podemos llamarlos así, del juego, para aplicarlos dentro de lo que estamos creando. Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, lo que les comentaba. Calois habla de la competencia, del azar, del vértigo y de la simulación. Mijail Csikszentmihalyi habla de resolución de problemas, competencia, riesgo, creatividad y relajamiento, ¿no? Gross habla de placer por ser, de la estética de la simpatía y del placer del hacer, creer. Y estos manes empiezan a dividir, a organizar todo para tener esta lista de 3 elementos. Entonces intentemos cachar. Primero la creación, ¿no es cierto? Es que es algo en lo que estamos nosotros como súper vinculados. Y piensen, ¿no es cierto?, como en todos estos diferentes sistemas interactivos que nos permiten expresarnos creativamente. Mientras más interactúas con algo, más te permite como crear, ¿no es cierto? Piensen, como yo qué sé, en el Paint, en las herramientas de diseño, cómo puedes manipular, formar elementos, en el mismo Minecraft. Y cómo sientes que tienes este control en la creación de algo. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo. A mí me gusta muchísimo este ejemplo, se llama Petit Architect, ¿no es cierto? El pequeño arquitecto tiene como este juego o esta experiencia lúdica que está construida sobre el pabellón de Le Corbusier. Sí, este pabellón de Le Corbusier. Y que el objetivo es crear una torre, ¿cierto? Al mismo tiempo, un poco una crítica a la arquitectura moderna. Y en este caso, claro, evidenciamos, ¿no es cierto?, como esta capacidad de jugar a partir de... Bueno, pueden haber como 2 cosas aquí, como subversión, pero me interesa como también reforzar como este concepto de creación, ¿cierto? Como una crítica también como a la misma arquitectura. Y al final terminan con esta obra contemporánea amorfa, ¿no? Creación. Ustedes deben tener como muchos más referentes. Por otro lado, ¿no es cierto? Como uno de los placeres que continúan, podemos revisar la exploración. Lo mismo, partir de situaciones desconocidas. Casi que todas las obras interactivas tienen cierto grado de exploración, ¿cierto? No siempre planteado como un placer. Muchas veces la exploración puede no ser placentera, dependiendo de cómo se diseñe la configuración que logre generar esta experiencia. Pero tenemos como también esta idea, ¿no es cierto?, de cuáles son como estas cosas de las que llegamos y nos gusta como explorar para intentar como cachar el terreno, para poder identificar qué cosas existen, qué cosas no existen. Muchas veces se vincula con el siguiente placer, que es el descubrimiento, ¿no? No siempre, a veces es como explorar por explorar y otras veces te llevan como esta idea del descubrimiento. Entonces me enseño este ejemplo, me parece como re lindo porque es una exploración basada como en la experimentación, ¿no? Entonces fíjense, en este caso tienes como esta esfera, seguramente tiene algún sistema que te permite identificar cuál es la posición de la esfera
Y por otro lado, la correlación dentro de la pantalla con esta especie de atardecer, ¿no? El proyecto se llama El Sol. Entonces, lo que haces es como solamente explorar las distintas posibilidades estéticas alrededor de la obra. A través además de un sistema bastante sencillo, ¿no? Gráficamente y bastante sencillo tecnológicamente, pero es como súper potente. Otros ejemplos de exploración que se les venga a la cabeza. Explorar por explorar. Ya más bien apaga la cámara, la cara. ¿Qué es, pues, carito? Pensé que ibas a prender el micrófono para dar un ejemplo. Y por otro lado, descubrimiento, ¿no? Muchas veces cuando estamos inseguros frente a la relación de un input y un output, tenemos que trabajar a través de esta misma exploración para entender cómo esta acción específica puede controlar una respuesta particular, ¿no? A veces se relaciona con elementos estéticos, puede partir también de respuestas aleatorias, ¿no es cierto? Con esta noción del locus de control, de creer que tienes como el control de algo, aunque no lo tienes. Y muchas veces puedes descubrir cosas que resulten particularmente agradables, ¿no? Y les voy a enseñar este ejemplo, se llama Paciencia, de nuevo como una obra que nada, aquí como el video de repente te empieza a contar todo, pero a ver si le cachan antes de que el video lo mencione. Vamos a revisar después también a partir del trabajo que hace Patrick Jordan, ¿no? Uno de los conceptos de placer, identificados como el psicoplacer, que está vinculado también a esa lógica de descubrimiento. Cuando logras resolver, digamos, como un problema que está planteado, cómo te genera un placer que inclusive te hace sentir como más inteligente de alguna forma, ¿no? Te hace sentir como brillante el poder ver. Ejemplos de descubrimiento. A ver, si es que tienen alguno. No hay. Chuta, mijos. Dificultad. La dificultad, ¿cierto? Un gran reto puede también representar un placer. Aquí hay que valorar muchísimo como estos dos elementos que forman parte de este sistema que tiene que ver con las habilidades y por otro lado con los retos que se plantean. Entonces sí tenemos como suficientes habilidades para intentar afrontar un reto de gran dificultad, puede convertirse en un elemento divertido, ¿no es cierto? Si es que es demasiado fácil, más bien lo contrario, no se divierte, te aburre. Hay que tener cuidado porque si es muy difícil, en cambio, puede llegar a frustrarte. Entonces, un procedimiento puede ser como incluir la dificultad en el proceso. Ya conocemos también cuáles son los diferentes retos y cómo podemos también alimentar estos retos, ¿no? Cómo podemos alimentar retos de memoria,
retos de lógica, retos de inferencia, o retos vinculados a las respuestas, a la coordinación. Yo no sé si es que este es como el mejor ejemplo tampoco. A mí me parecería como una cosa súper retadora intentar trabajar con un sistema así. Pinturas en realidad virtual, no sé si es que alguien alguna vez lo ha probado. Es como, ajá, porque tienen, ¿no? Como los recursos, muchos de ustedes, para dibujar en un formato bidimensional. El hacer el salto a un sistema tridimensional es un reto grande, pero al mismo tiempo conoces que tienes herramientas que te van a permitir como ir avanzando poco a poco, ¿no? Reto de dificultad. En videojuegos. ¿Cuál? ¿Qué videojuego te representa un reto de dificultad, Darly? Eh, Hay un juego, es que no recuerdo cómo se llama, pero veía videos de que con un martillo trataban como de subir a... Fall Guys, Fall Guys. Ujú. Es un reto de dificultad porque como son un montón de personas, eh, como que unos se empujan con el otro, entonces es como, no es un reto mental, bueno, puede ser como de controles, como que intentas correr y no frustrarte por la dificultad de llegar primero, porque es como hay tantos competidores que es como que se vuelve difícil ganar. Súper, Puede súper, ser. súper. Pero también puede ser competencia. Es que creo que se mezclan, ¿no? Pueden estar vinculados, claro, pueden estar vinculados y por eso veíamos, fíjate, ¿no es cierto? Como desde la visión de varios autores pueden formar parte de lo mismo, ¿no? Como Apter, entender como el reto entre la competencia y la dificultad, ¿no es cierto? O el mismo Galois. Pero competencia es otra categoría. Nos habla específicamente de intentar alcanzar una meta definida, que puedes definirla tú misma, ¿no es cierto? Puede ser una autodefinida o puede estar definida por la experiencia del sistema. Muchas veces el reto de la competencia puede ser contra el sistema, puede ser contra un compañero de juego, puede ser reto contra ti mismo. Ejemplos de competencia. La Darly ya dio uno, ¿no es cierto? De cómo compites contra un compañero. ¿Cómo compites contra ti mismo? Hay un videojuego que mezclaba como lo que hacías en el futuro, presente y pasado, Ujú. que tenías que, no me acuerdo el nombre, porque soy malísima, me acuerdo el nombre. Como que ibas, tú disparabas y eso se quedaba grabado, entonces a la siguiente aparecías tú mismo, pero en el presente y disparabas a donde habías disparado. Entonces como que se juntaban tus presentes, tus pasados y podrías irse tus futuros a atacar. Entonces tú tenías que recordar dónde era que habías disparado para no matarte. Ujú. Entonces como esa es una competencia contigo mismo, que tú Ujú. mismo puedes matarte. Increíble, increíble. Vamos a ver igual un ejemplo, ¿no es cierto?, de sistemas interactivos. Es un sistema de realidad aumentada donde tienes como estos diferentes elementos, ¿no es cierto? ¿Cómo compites contra el sistema? ¿Cómo compites contra un compañero, no? ¿Cómo modificarían este sistema para que tenga una opción en la que compitas contigo mismo?
Nadie. Ahí hay una pista, ¿no? Puedes intentar como repetir tus acciones, pero a una velocidad mucho más alta. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo? Eso es lo que hace, por ejemplo, Mario Kart, ¿no? O Crash Team Racing, donde vuelves a correr, pero ahora tienes como la sombra de la vuelta que hiciste y tienes que mejorar esos tiempos. O lo que hace el Red LED Running Track de Nike. Oh, no. Tengo que actualizar todos estos videos en YouTube. LED Running Track. Entonces la misma lógica aplicada, ¿no? Peligro es otro de los retos, ¿no es cierto? Sentirse asustado, como si estuvieras asumiendo algún riesgo, puede generar como una leve sensación de malestar, o puede ser muy fuerte también, pero puede generar cierto tipo de placer. Hay que entender igual que los distintos tipos de usuarios y los distintos tipos de jugadores y los distintos tipos de personas pueden disfrutar algunos placeres y otros no. ¿No? Desde cosas como muy básicas, ¿no es cierto? Como el apego a un personaje que se encuentra dentro de una obra que se encuentra en peligro, o la sensación de una amenaza real. Este es, ajá, a ver si es que creen que se representa peligro también en este sistema interactivo, o si es que no. Cierto peligro, ¿no? Voy a poner música. Cachen cómo ese sistema, cómo es capaz de controlar la posición de ese brazo robótico a través de el movimiento del personaje, ¿no? Y estabiliza todo. Algo más peligroso, algo que se les ocurra que sea más peligroso. La realidad virtual, porque no sé si ha visto videos en donde se ponen estos casquitos y sienten que de verdad se caen y se estampan contra el suelo o acaban rompiendo el televisor y así. Como que cuando Ajá, sienten que hay esta van en... simulación que es como súper famosa, ¿no es cierto? En la que caminas sobre una tabla que está separada a 10 centímetros del piso, pero en el headset tú estás viendo como que estás caminando sobre un tablón en el piso 10 de un edificio, ¿no? Y que llegas a sentir como esta idea de peligro, es focazo, es focazo.
Y por otro lado, la cautivación, ¿cierto? Sentirte hipnotizado o hechizado por algo, como que alguien más tuviera control de vos, ¿cierto? Como que tú no puedes manejar nada, el sistema controla tus acciones y tus impulsos. Vamos a ver este ejemplo del tobogán. Splash, que se hace dentro de una tienda. Y te haces un tobogán, que te perrea virtual, tú no puedes hacer nada más que dejarte llevar por el tobogán, siendo como si estuvieras afuera de hombre, donde únicamente estás cayendo en un espacio controlado. Déjame ver si es que hay. Hay imágenes de aquí del estudio del tobogán. Pero bueno, créanme. Ahora vamos a encontrar algo más acá. Ajá, es un tobogán, de nuevo, interno, ¿no es cierto? Es en una tienda, pero todo lo que ves es como que estuvieras en exteriores, ¿no? La sensación, ¿cierto? Esto podemos como hacer el paralelismo con un fisioplacer, con respuestas fisiológicas a través de nuestros sentidos, ya sea olfato, tacto, movimientos del cuerpo, ¿no es cierto? Propiocepción, oído, el mismo gusto. Es como a través de los mismos elementos del juego, en este caso elementos virtuales, podemos representar diferentes acciones físicas. O por otro lado, que este me parece, lo puse porque me parece re divertido, que es como una visión como totalmente opuesto. Es una visión totalmente opuesto, que a través más bien de los sentidos no generas placer, sino más bien generas una especie de inconformidad, ¿no? Generas como una especie de disgusto a través de este cargador de celular que tiene como formas de cordón umbilical. ¿A quién le causa algo de repulsión? Frescaso, dice. Pues. Ah, sí, te causa algo de repulsión. Vamos a ver simpatía, ¿no es cierto? Compartir sentimientos emocionales o físicos con algún elemento. Entonces puede ser desde cosas como súper simples, como una prosopopeya, ¿cierto? Que es darle personalidad a elementos que no tienen personalidad, ¿no es cierto? Prosopopeya es como eso, como cuando le das vida humana a un animal, como el cerdito, ¿cierto? Entonces ustedes están aplicando o podrían explotar también más como la característica de simpatía a través de la creación de ese personaje, ¿cierto? Como el destino que te persigue, ¿no es cierto? Evidentemente el destino no te persigue nunca. Veamos cómo lo resuelven a través de la banca mágica de Disney. Entonces este es un sistema de virtualidad aumentada, donde te sientas en una banquita y ves en tu reflejo a este animal que interactúa con vos, ¿no? Al mismo tiempo podríamos ir pensando, ¿no? Cómo explotar como un poco más estos elementos en los otros proyectos también. ¿Qué pasaría si es que este jaguar que tiene el Gonzalo Vargas, que camina a través de la vasija, tienes como otra capacidad de interactuar con él a través de estas lógicas y no solamente
proyectarlo como un filtro. Y la simulación, que es percibir una representación como si fuera real, ¿no es cierto? Como simular un universo, simular un entorno, simular una acción. Into the Wild, a través de un sistema de realidad aumentada, te permite pensar en el museo que te encuentras en el bosque húmedo del sudeste asiático. Fantasía, estamos como casi llegando al fin, ¿no es cierto?, de la descripción de estos elementos. Percibir, ¿cierto?, la creación de figuras fantásticas a través de la imaginación, como por ejemplo criaturas que sean parte humana, parte digital. Hay como esta ligera diferencia, ¿no es cierto? La simulación casi siempre tiene una correlación con el mundo real. La fantasía es como totalmente opuesto, ¿no es cierto? Es una representación o una simulación de elementos que son fuera de este mundo. Universos reusables, esta para mí es como una de mis obras favoritas de la vida. Así que vamos a ver el video completo y en grande. Ah, no tiene audio. Ah, no, sí tiene audio. Pero suena bajito. Increíble, ¿o qué? Camaradería, que me gusta mucho porque digamos que es como totalmente opuesta a la competencia, ¿cierto? Si es que en la competencia tú te enfrentas a través de la dificultad contigo mismo, con el sistema, con tus compañeros. La camaradería lo que procura es desarrollar un sentido de amistad, ¿no es cierto?, de intimidad, que es básicamente la propuesta que más bien están manteniendo el grupo de la tándem, ¿no? Es como a través eso, ¿no es cierto?, de alentar la interacción entre dos personas, podemos promover este sistema de interacción, cómo podemos generar distintas conversaciones, cómo podemos generar un placer que vincule a esta intimidad, ¿no es cierto?, que promueva un cambio. Ajá, este ejemplo no tiene video, más bien Place es una obra en Reddit en la que se juntan durante, creo que 72 horas, como cientos de miles de, no sé si artistas, ¿no es cierto?, o activistas a intentar generar como el canvas en pixel art más grande del mundo. Entonces, cada una de estas obras son creadas en diferentes lugares
del planeta, ¿no es cierto?, por distintas comunidades. Fíjense cómo se ponen de acuerdo, yo que sé, las comunidades las comunidades en Brasil para construir esta bandera, o las comunidades, miren, en Estados Unidos. Y aquí es como súper evidente también como la relación del tamaño de la comunidad frente a la magnitud de la bandera que se genera, ¿no? La bandera de Suiza, cómo empieza a tomarse toda esta ala, o grupos que no pertenecen a ninguna nacionalidad, que realizan como este trabajo de dominar toda el ala inferior derecha del cuadro a través de un océano azul, ¿no? O por otro lado, cosas que aparecen de manera orgánica, menos planificadas, pueden revisar como después en el documento, como esta obra en pixel art de Van Gogh, ¿cierto? Que aparece, si nos damos cuenta, además, esto pasa durante 72 horas, si no estoy mal. Entonces, en relación al tiempo, pues es como a partir del primer día en donde empieza a generarse esta obra de la noche estrellada de Van Gogh, a partir de la comunicación entre diferentes artistas, ¿no? Camaradería. Y el sistema de subversión, ¿cierto? Cómo romper las reglas pueden también generar cierto tipo de placer a través de la transgresión, de modificar el significado de alguien, de realizar acciones que dentro del mundo real pueden parecer como mal vistas. En este caso, sí, esto es como un ejemplo también como bastante light, pero me gusta muchísimo esta obra, Oh My, que es como una especie de llamado a Dios, ¿no? Acá. Entonces, lo que tiene esta instalación es una serie de parlantes y un software, ¿no es cierto? Una API que identifica, que lee en Twitter cada vez que se menciona el nombre de Dios en cualquiera de los distintos idiomas, y después a través de esta estructura lo hace presente, ¿no es cierto?, a través de elementos auditivos. Súper. Entonces, estas son, ¿no es cierto?, como las 13 diferentes valores. Hay muchísima más información. Dame un segundo. Hay muchísima más información en el paper de Costello y Edmonds sobre este estudio del juego, ¿no es cierto?, y el placer en la interacción. Vamos a ver como en un momento la lección número 6 y la última de Stencil. Y lo que vamos a trabajar es de esto, ¿cierto? Identifiquemos al menos 2 conceptos del framework del placer del juego que vayan a formar parte de nuestra experiencia. Entonces, solamente para recordarles, ¿no es cierto?, y para que pongamos como cuidado y atención también en la manera en la que estamos planteando nuestro sistema, nuestro videojuego. Recuerden que estos 2 conceptos son súper importantes y que van a estar como valorados también al final. Y por otro lado, los retos que cada uno había identificado, que evidentemente no van a estar como presentes todos dentro del prototipo, pero sí dentro del sistema que estamos diseñando. Entonces, ¿cómo pueden de alguna manera sí, impactar, ¿no?,
dentro de los elementos formales y o los elementos dramáticos que estamos desarrollando. Finalmente, el trabajo de esta semana, ¿cierto? Y pensar que también esto debe terminar materializándose directamente en el prototipo 0.2. Es empezando a trabajar sobre los diálogos. Entonces pensemos cómo la narrativa que ustedes han ido identificando termina aterrizada en el juego, ¿no es cierto? ¿Qué cosas va a decir cada uno de los jugadores en cada momento para terminar de entender esta noción como más grande que tenemos de la narrativa ya aplicada dentro de nuestra creación? Vamos a entender también desde escenarios. Ustedes seguramente ya revisaron también como los elementos que están vinculados a la narrativa visual. En una primera instancia, no sé si en clases de representación gráfica con el Cevitas o también en las clases de medios audiovisuales con el Gabo, pero cómo las diferentes estéticas se hacen visibles, ¿no? A través de la definición de los elementos que aparecen en un escenario, a través de la selección de la cromática, a través de la definición de la estética, a través del audio y de los efectos de sonido. Entonces, ¿cómo generamos esta estética de escenarios que la han planteado y la han representado ya dentro de sus infografías, pero en la construcción de los escenarios mediante el uso de fondos y también la construcción de los distintos tilesets, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a pensar también desde la parte funcional. Entonces, ¿cómo los escenarios me van a permitir entender el progreso, ¿no? ¿Cómo voy a entender yo que me estoy moviendo de un lugar al otro? Porque el escenario también se va modificando. Tengamos como referencia el movimiento que tenía nuestro personaje en la clase de animación, en la unidad de animación interactiva, de un lugar al otro, y cómo era súper claro que me transportaba dentro de este lugar y que no estoy como únicamente iterando en el mismo espacio. Y finalmente vamos a empezar a trabajar sobre el audio y los efectos de sonido, ¿no? Entonces piensen cuál va a ser este soundtrack de mi juego. Vamos a crear o seleccionar efectos de sonido que también sean como esta retroalimentación de los eventos y de las diferentes acciones que se ejecuten. Y continuemos sobre los avances de nuestro prototipo digital, ¿no? Conversemos un poco también sobre cuáles han sido estos problemas principales que han aparecido al momento de prototipar y cuáles son las dudas específicas que tenemos. Hasta aquí, cholos, cholas, preguntas. No, de mi parte. No hay preguntas. Súper, ningún equipo tiene preguntas. Vamos a ver dos cosas. Vamos a trabajar sobre nuestra lección número 6 de Stencil. Y también vamos a revisar una herramienta. Creo que ya la vimos, de hecho. Con ustedes ya revisamos esta herramienta de construcción de efectos de sonido. VFX. Utilizamos esta herramienta el semestre pasado. ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? ¿La cachan? ¿La habían visto antes? Descárguense VFXR, ¿cierto? Genera efectos de sonido randómicos. Entonces, ¿qué quieren hacer? Buscar un sonido de salto para el man de la bici. Me avisas, Chris y Darly, si es que alguno les convence.
Creo que es la anterior. La anterior, esta. Un cuisito. ¿Esta? No, ¿O la esta? anterior. ¿O esta? Ese es. Ya. A ver, entonces. Tandem jump. Y cuando tienes, puedes también como empezar a modificarla, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esta. ¿Qué pasa si es que las ondas, ¿no es cierto?, en las que oscila, en lugar de que sean cuadradas, son sinusoidales? ¿Cómo suena? ¿Qué pasa si son ondas triangulares? ¿Qué pasa si son ondas de sierra? Tangenciales, capaz, ¿no? ¿Qué pasa si modifico el tiempo de entrada? Si reduzco. Si le expando. ¿Qué pasa si modifico la frecuencia? Entonces tienes un montón de elementos que te van a permitir identificar cuál es tu sonido ideal. Y cuando lo tienes listo, lo exportas en formato WAV. Súper. Y lo guardamos en WAV en el escritorio y se llama Tandem Jump. ¿Cómo transformamos un audio WAV en otro tipo de formato? ¿Cómo lo hacemos de MP3? Buscamos en Google WAV a MP3 y ponemos. Puede ser, puede ser. ¿Ustedes usaron ya Audition? Adobe Audition. ¿O Audacity han usado? Bueno. Audition, ¿no es cierto? Es del paquete de Adobe. Les va a ser de full utilidad igual cuando empiecen a trabajar con Premiere Pro, si están usando, ¿no es cierto? Entonces, el Premiere, si ustedes le dan clic derecho a el timeline de los audios, les va a decir, como quieres editar esto en Adobe Audition, porque bueno, hay como muchas funciones que puedes utilizar dentro del mismo Premiere, ¿no? Pero Audition es una herramienta específicamente para audio, que te permite trabajar, sí, tracks simples o también hacer multitrack, ¿no es cierto? Y tener como diferentes pistas y componer tus propios audios. Audition es súper, bueno, desde lo que cacho es súper simple, ¿no? O sea, las cosas básicas son súper simples. Entiendo que también, como todas las herramientas, puede volverse súper complejo, pero si ustedes ya manejan Premiere, van a encontrarlo como muy familiar. Entonces pueden abrir su Audition, esperar que se abra. Vamos cerrando algunas cosas. A ver si es que se termina de abrir en algún momento. Si no, solo hacen eso, WAV to MP3. Hay dos formatos que se suelen trabajar muchísimo. El uno es OGG y el otro es MP3, ¿no es cierto? Para hacer el prototipo Flash, que es a lo que vamos a llegar nosotros, con el MP3 es suficiente. Si es que ustedes están pensando ya en algún momento en exportar para otras plataformas, deben incluir los dos audios, el audio en MP3 y el audio en OGG. Ya, al fin. Este siempre me da errores al inicio, pero nada. Ajá, entonces es así, ¿no es cierto? Así de sencillo como arrastrar el documento con barra, escuchan. Pueden hacer como muchas cosas acá, ¿no es cierto? También aquí pueden modificarlo
yo qué sé, como recortar algo y escuchar cómo suena. Modificar los decibeles para que sea como mucho más amplia la onda. Reducir algunas partes. Desde los efectos también pueden como modificar la onda de amplitud o de compresión, el eco, incluir filtros, reducir ruido. Entonces, si es que van a grabar audio, les va a servir un montón, ¿no es cierto? Capturar cuál es este elemento de ruido y después borrarlo. Modificar el pitch para cambiar el tono o el volumen en el que se reproducen sus audios. Pero se van a File, Export y seleccionan aquí la extensión que quieren, ¿no es cierto? Y está OGG y acá está MP3. Seleccionan la carpeta y exportan. Y ya está. Y de repente tienen como los dos formatos, ¿no es cierto? El WAV y el MP3. Ajá, así que pilas de ahí. En cuanto a al stencil. Llegó el momento que esperabas, Carito. Ya, profe. Pilas. Pilas. Ahora sí vamos a trabajar con esta lógica de instancias de objetos, ¿no? Entonces vamos a ver que ahora tenemos 3 actores, el jugador, el enemigo, la bala, tenemos nuestro escenario que está montado, tenemos un sonido, en este caso del sonido láser, que podríamos modificar, ¿no es cierto? Y ponerle el sonido que querramos. Escuchamos cómo suena este láser. Pueden grabar sus propios efectos de sonido también. Y tenemos como este comportamiento, ¿no? 4-wave movement, que es el comportamiento básico que tiene el personaje. Vamos a empezar a trabajar ahora sobre la capacidad de crear balas. Entonces, vamos a crear un comportamiento para el player, para este actor, que es nuestro héroe, a que genere balas cada cierto tiempo. Entonces, yo voy a utilizar como un disparos. Voy a crear, comportamiento de actor en modo diseño. Y vamos a crear un evento que ocurra, en este caso, cada n segundos. Entonces, vamos a decir, cada 3 segundos, por ejemplo, queremos que se cree un nuevo actor, que sea una bala. En la vida real, en el juego real, en la vida virtual, no es así, ¿no es cierto? No es que las cosas pasan cada n segundos, sino que pasan a través de acciones. Es decir, cada every n seconds. Entonces, digamos, cada 3 segundos queremos que se cree un nuevo actor. Entonces, vamos a create. Y vamos a decir, queremos que se cree un actor. Entonces, ¿qué actor queremos que se cree? Y decimos, queremos que se cree la bala, ¿no? Este es un comportamiento que le vamos a asignar a nuestro personaje, que es el que lo vamos a controlar. ¿Y dónde queremos que se cree? Si es que aquí definimos, por ejemplo, 100 y 100, ¿dónde se va a crear? A ver si hicimos 0 y 0. ¿Dónde se va a crear? ¿Qué representarán estos elementos en X y Y? Son las coordenadas de nuestro escenario, ¿no? Entonces vamos a hacer una prueba. Si yo ahorita ejecuto, no va a pasar nada porque mi actor no tiene todavía disparos
como un comportamiento asignado, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre es como súper importante eso, el comportamiento, pero alguien que esté creado dentro de la escena debe tener cargado el comportamiento para que tenga sentido. Si no, baila. Selecciono disparos y vamos a ejecutar. Qué bestia, cómo demora. Súper. Cachen, no se está en el 00, se están cargando ahí como todas estas balas que aparecen cada 3 segundos. Vimos la primera, pero es difícil identificar las otras, pero ahí están pasando. Ahí se están creando. Hasta que en algún momento, como estamos creando un montón de actores y no se están muriendo, en algún momento puede llegar a colapsar, ¿no? Porque seguimos creando más actores y más actores y más actores. Ajá, entonces, a ver, voy a volver a disparos y en lugar de que se creen aquí, acuérdense que yo ahorita estoy haciendo algo para mi personaje, ¿no? Entonces vamos a intentar ver dónde está. Ajá, en posición. Vamos a ver como la posición de mi personaje en X y la posición de mi personaje en Y. Entonces aquí, en este caso en particular, me dice como ahora la bala se va a crear en X, en la posición de X de quién? De sí mismo, ¿no? ¿Y quién es sí mismo? En este caso, este man. Y en la posición en Y de sí mismo. ¿Y dónde se está creando? Acuérdense que tenemos por ahora 3 capas, ¿no es cierto? 3 layers. Un layer atrás, un layer en el medio y un layer adelante. Entonces quiero que se cree en el frente, en la capa superior para poder cachar. Súper. Entonces aquí van a pasar 3 segundos y se va a crear sobre la posición de mi personaje. ¿Qué más podemos hacer con estas balas? Que sean balas de verdad, ¿no? Ahorita no son balas, son como bombas. ¿Se acuerdan Bomberman? Es de esta lógica, ¿no? Bomberman, solo que en algún punto estallan y matan a otros actores en un radio en particular. Vamos a ver acá, direction. No, speed puede ser. Ajá, set velocity. Vamos a asignar una velocidad. Entonces, primero, ¿no es cierto? Vemos que aquí dice, carga una velocidad. ¿En qué dirección? Podemos
acuérdense que los vectores, ¿no es cierto? Otra vez física. Los vectores operan con dos elementos en particular, la magnitud y el ángulo. Entonces, en este caso vamos a utilizar un random para que sea un integer entre 0 y, si es que son ángulos, va a ser entre 0 y 360. Si es que estoy trabajando en grados, ¿no es cierto? Fíjense, en degrees. Si es que estoy trabajando en radianes, va a ser entre 0 y 2pi. Pero en este caso, grados. ¿Y quién es el que debe tener esta velocidad? Si aquí dice self, es mi personaje. ¿Quién es sí mismo, no? Este man es sí mismo. Entonces no queremos que sea este man. Buscamos last created actor, el último actor que fue creado, que es la bala. Y vamos a poner play y vamos a ver qué pasa. Ajá, a cualquier lado. ¿Cómo podemos empezar a disparar con una direccionalidad? ¿Cómo podemos hacer que esta bala suene? ¿Cómo podemos hacer que cuando colisione con otro actor, este otro actor muera y la bala también muera, o que muera cada vez que sale del cuadro? Creo que no he matado a uno solo. No he matado a uno solo. Súper. Con esto ya pues, solitos a trabajar en la lección, a pensar en cuáles son los placeres que quieren reforzar dentro de su experiencia lúdica interactiva, a construir diálogos, a generar música, a elaborar escenarios, a terminar de desarrollar el primer nivel, ¿no? El primer nivel todavía, hasta lo último que vimos, era como una cosa de este porte. Empezabas, saltabas, terminabas, ¿cierto? ¿Cómo vamos a diseñar realmente este primer nivel para aprender a jugar mientras recorres el nivel? A que tenga una dificultad inicial que sea sencilla de resolver, pero mientras te mueves se empieza a volver cada vez más complejo y logras llegar a tener como un verdadero reto de dificultad que no te aburre, ¿no? O que al menos te permite maestrar tus técnicas para que en los siguientes niveles propuestos sea realmente retador. ¿Preguntas? No hay. Bueno, conste. Vamos a armar los grupos de trabajo.